vamos nosotros a hablar un poquito sobre la división anatómica del sistema nervioso y cómo eso se correlaciona con la histología. Sería más bien la organización del sistema nervioso. Y vamos a comenzar hablando sobre el sistema nervioso central, que probablemente usted ya lo conoce, pero vamos a tratar de hacerle un poquito de correlación con los hallazgos a nivel histológico. Entonces, desde el punto de vista anatómico, en el sistema nervioso central, nosotros encontramos el cerebro, también llamado encéfalo, el cerebelo y la médula espinal. Cuando usted haga una disección de un cerebro, si tiene la oportunidad, va a ver que el cerebro no está pegado automáticamente al cráneo, o sea, al hueso. Hay una delgadita capa de tejido conectivo que macroscópicamente parece ser una sola, pero cuando la organizamos en nivel microscópico, vemos que hay más de una. Y esas capas de tejido conectivos que recubren el sistema nervioso central, no solo el cerebro, sino que también reviste la médula espinal, se llaman la meninges. Son tejidos conectivos, pero con poquito colágeno. Así que realmente son capitas que son algo frágiles, ¿ok? Vamos a hablar un poquito más de ellas con más calma más adelante. Entonces, desde el punto de vista anatómico también, la clase pasada mencionamos que hay una sustancia blanca y una sustancia gris. Vimos que en la sustancia blanca lo que hay son más axones y que desde el punto de vista de las células de la glía, lo que más abunda son oligodendrocitos. Mientras que en la sustancia o en la materia gris, lo que encontramos son más células efectoras, más neuronas con sus pericariones, más astrocitos, y es el sitio donde se reciben y se termina de transmitir las sinapsis. Entonces agarramos este cerebro y teóricamente le hacemos un corte coronal, tú verás que hacia afuera, o sea, hacia la corteza, está sobre todo la sustancia gris, con los pericariones, con los astrocitos, donde se hacen las sinapsis. Y hacia la parte más central está la sustancia blanca, que es donde esencialmente lo que nosotros encontramos es mielina, axones mielinizados, junto con los que lo producen la mielina, que son los oligodendrocitos. Entonces, esto que está acá es una cosa que usted conocerá, un concepto que tú conocerás en dos clases, en tu clase de fisiología del sistema nervioso y en tu clase de neuroanatomía, que es esto de los tractos sensoriales o somáticos, que te explican cómo los estímulos pasan desde el cerebro a la médula espinal y a los respectivos órganos efectores. O sea, aquí todo está conectado, pero claro, está conectado a un nivel de complejidad que lo hace bien difícil estudiarlo en una sola clase. Por eso que les dije al principio, que no lo digo yo, lo repito yo más bien, el sistema nervioso es el más complicado de todos los sistemas. ¿Qué les puedo aportar con esta imagen? Vean ustedes que a nivel del cerebro, la sustancia gris está hacia afuera, o sea, es periférica, mientras que la sustancia blanca es central. A medida que va bajando y llegas a la médula espinal, este fenómeno se invierte. Y ves que aquí, hacia el canal central de la médula, lo que lo rodea es la H esta, que es sustancia gris. O sea que la sustancia gris en la médula es central y la sustancia blanca es periférica. ¿Okay? Es un hallazgo importante que también tú discutirás con más calma en tu clase de neuroanatomía. Entonces esta pregunta la hacían al final de la clase pasada. ¿Cómo diferenciamos a nivel histológico la sustancia negra de la sustancia negra no, la sustancia gris de la sustancia blanca? Si hay sustancia negra, por cierto, eso búsquenla. Hay una enfermedad que se produce relacionada a la sustancia negra. Busquen la sustancia negra, o negra también le llaman. Entonces, esta que está acá con la G es la gray, o sea, la gris, y esta que está acá es la blanca. Repitiendo lo que decía la diapositiva anterior, tú lo que encuentras en la sustancia blanca es axones con mielina. Recordemos que la mielina con tinciones de rutina, como es esta, una HY, no tiñen. Entonces se ven como espacios vacíos, o sea, en este caso espacios blancos. Entonces, el predominio de mielina hace que también a nivel histológico la sustancia blanca se vea pues blanca también. A diferencia de la contraparte, que es la sustancia gris, en la que encontramos, mira esto que está aquí con la N, es una neurona grandotota. No es grandotota, realmente las neuronas son grandes como tal en la corteza cerebral y también en la médula espinal.
pericarión enorme, un núcleo gigantesco comparado con otras células. Mira el núcleo de esto versus la glía del fondo. El núcleo es colosal, con una cromatina tipo eucromatina y un nucleolo bien prominente. O sea que esta es una célula activa en la transcripción y síntesis de proteínas. Ves el citoplasma, ves que el citoplasma tiene como unos grumos bien basofílicos. Recuerda que eso se llama la sustancia cromatofílica o la sustancia de Nissl. Esos son hallazgos casi que únicos o más que únicos, bien característicos de las neuronas. ¿Qué rodea esta neurona, la sustancia gris? Las celulitas más chiquitas, que son las celulitas de la glía. Lo más probable es que, hablando del sistema nervioso central, lo que predomina en la gris, en la sustancia gris, van a ser sobre todo los astrocitos. Ahora, si tú quieres ver las proyecciones de ellos, repito, no lo vas a poder ver por HY. Tienes que mandarle una tinción que le dé contraste. Ya puede ser un inmuno con un GFAP, o si tienes otros métodos más arcaicos, de mi punto de vista, tinciones de plata, o si quieres ser más clásico, tinciones de oro, ¿no? Como las que están en las diapositivas de la clase anterior. Y lo importante, en el fondo de la sustancia gris, lo que predomina más que todo es el neuropilo. ¿Ves? Eso en el fondo que parece tejido conectivo laxo con colágeno así bien disperso. Recuerda que no es colágeno, sino que es una mezcla entre los finos procesos que emergen del citoplasma, tanto de las neuronas como de los astrocitos y el resto de las células de la glía que están involucradas. Bien, hablando un poquito de la corteza cerebral, yo nomás voy a hablarles de las neuronas como tal, que de hecho de las neuronas ya hablamos, ¿ok? La semana pasada, la clase pasada, porque realmente si somos estrictos desde el punto de vista de la neurociencia, en la corteza cerebral hay varios tipos de neuronas. ¿Qué sucede? Tienen distintas funciones, que esas funciones se conocen mejor en la clase de fisiología. Pero si nos vamos al punto de vista histológico estricto, o sea, a la morfología de las distintas neuronas, pues peso por peso no son muy distintas unas entre sí. Entonces, con lo que yo les he dicho hasta el momento, ya que esto es un curso básico, eso debe ser suficiente. Ya después conocerás en fisiología la motoneurona, la interneurona, hay otras que son de Cajal, las que están en la médula espinal. Hay varios tipos con distintas funciones a nivel de la sinapsis. Eso no forma parte de mi curso. Pero bueno, con respecto a la corteza cerebral, sí, hay varios tipos de neuronas con distintas funciones y distintos tamaños. La que básicamente hemos estudiado, que es la más grande, la colosal, esa gigantesca, se llama la neurona piramidal. Desde el punto de vista de generalidades, ¿qué hacen las neuronas de nuestro sistema nervioso central? O sea, del cerebro. Por ejemplo, si tú agarras y tú tocas siempre pongo el ejemplo, ¿no? Mete la mano en un agua hirviendo, tu cerebro básicamente codifica esa información, detecta que eso es dañino para tu cuerpo y tú ¡puf!, automáticamente retiras la mano de ahí. ¿Ok? Y eso de retirar es la respuesta motora que tu cerebro está ordenando. Esta imagen no es muy buena, pero bueno, toca hacer, es para, más que todo para la leyenda, para que ustedes puedan revisarlo. Ve aquí las neuronas, no grandototas, y parece como una forma de un triángulo, por eso que se llaman neuronas piramidales. Y acá resaltan aún mejor los procesos filamentosos, donde están las dendritas y los axones. Eso se logra con estas tinciones de silver, tinciones de plata. Entonces aquí está para que vean la neurona piramidal. Bueno, esto es una HY en la que se pasaron de hematoxilina, pero no importa, lo importante es que tiene la leyenda. ¿Ves la neurona piramidal? Es una célula grandotota. O sea, compárala versus las células de la glía. Probablemente esta está en el orden de un diámetro aproximado de más de 100 micras. De ser la diapositiva anterior hasta 150 micras. O sea, eso es grande. O sea, mide 1 milímetro, 1.5 milímetros. O sea, es realmente enorme. Ves aquí el núcleo grande, central, con eucromatina y su nucleolo. Y bueno, el citoplasma, por tema de tinción, no es fácil verlo, ¿no? Pero bueno, ves que la piramidal es más grande que estas acá, ¿no? Que estas son otros pericariones, no pueden la leyenda que son, pero es para que veas que realmente sí, varían en tamaño, pero sus características morfológicas, a manera de rasgos generales, pues son compartidos. Ves de fondo el neuropilo y ves la glía y lo chiquito que son. Compara la glía que está acá, donde está el cursor, versus la neurona piramidal. Dios mío, es realmente grande, enorme la neurona piramidal. Bien. El otro órgano que estudiaremos nosotros es el cerebelo.
hablando del sistema nervioso central. Yo no voy a hablar mucho de la función del cerebelo porque, repito, esa información usted la integra mejor en su clase de neuroanatomía. Desde el punto de vista de generalidades, para que usted tenga una idea gruesa en la clase de hoy, el cerebelo, véanlo como un cerebro primitivo, como un cerebro rudimentario que tiene funciones básicas. Por ejemplo, tu cerebelo es el que coordina tu función del equilibrio. Gracias a la coordinación de tu cerebelo, tú puedes mantenerte de pie sin caerte. O sea, tu cerebelo, junto con otros órganos sensoriales y con los músculos efectores, es capaz de coordinar que nosotros podamos mantener esa postura erguida. Y también que podemos caminar sin caernos. Cuando hay gente que sufre lesiones cerebrales, quedan con una cosa que se llama ataxia, que es la marcha de base ancha. O sea, que caminan con los pies en vez de uno delante de otro, caminan con los pies así separados. Como cuando tú te pasas de tragos, o yo también, que uno camina así como recogiendo gallinas. Bueno, así mismito, o recogiendo pollito le dicen, así con una base ancha. Eso se llama ataxia. Busca una cosa que se llama ataxia cerebral. Bueno, no importa, eso es función. Yo vine aquí a hablar de histología. Entonces, desde el punto de vista histológico, el cerebelo se divide básicamente en tres capas. Tenemos la capa molecular, que es muy parecida a la corteza cerebral que conocemos hasta el momento. Lo que predomina es mucho neuropilo y sobre todo pericariones. Esta es la capa más externa. Bueno, en esta diapositiva, esta imagen yo la tomé del Histology Guide. Esta tinción, que es una tinción de violeta algo, ahorita no me acuerdo, no es la mejor. Hay otras mejores. Pero entre esta capa, que el fondo es rosado, bueno, no es rosado, es un fondo más clarito, porque hay mucho neuropilo. Pero hacia acá, hacia la derecha, hay una capa donde tú encuentras mucho núcleo, muy denso. Bueno, esa capa se llama la capa granular. Y aquí lo que hay es muchas neuronas más chiquititas, bien densamente empacadas. ¿Por qué se lo digo así más o menos en desorden? Porque en el centro de estas dos capas hay una capa de neuronas bien grandes, gigantes, enormes, que se llaman las neuronas o células de Purkinje. ¿Qué ocurre? Con esta tinción quizás no es lo mejor para verlas. Ahorita la vamos a conocer con más calma. Entonces, si tú agarras un cerebelo, lo cortas, vas a ver que por fuera tienes la capa molecular. Tú encuentras esencialmente bastante neuropilo. Y hacia más interno tienes la capa granular, donde tienes muchos nuclecitos densamente empacados, están así bien apretaditos. Y en el centro de esas dos capas encuentras la capa de células o neuronas de Purkinje. Más adelante la vamos a ver. ¿Ok? Bien, aquí se ven mejor. Quizás en esta imagen que tenemos acá hacia la derecha. Ves acá arriba la capa molecular, que básicamente es puro neuropilo, con algunos cuerpos neuronales dispersos. Y la contraparte es la capa granular, que tú ves que hay como mucho núcleo, se ve muy basofílico, muy morado, porque son muchos núcleos densamente empacados. Bueno, entre estas dos capas, tú encuentras estas neuronas grandototas, enormes, con los núcleos, con las características que ya hemos discutido hasta el momento, se llaman las neuronas o células de Purkinje y se encuentran exclusivamente en el cerebelo. Aquí más o menos también las ves, ¿no? Son realmente grandes estas células o neuronas de Purkinje. ¿Okay? Aquí se ven con más detalle, ¿no? Tienes acá arriba la capa molecular, ves el fondo de neuropilo, algunos cuerpos neuronales dispersos, acá abajo la capa granular con los nuclecitos estos de las neuronas bien densamente empacados, y mira en el medio de esas dos capas, mira el tamaño de las células o neuronas de Purkinje. Son realmente grandes estas neuronas. Y recordemos que la diapositiva anterior decía que aproximadamente una de estas neuronas hace sinapsis con 200 otras neuronas. Perdón, ¿qué 200? 200,000. Para que te hagas una idea de lo complejo que es esto y para que entiendan que el tamaño de esta neurona no es en vano, no es casualidad. Ella tiene que tener ese tamaño para poder agarrar toda esa información electroquímica, sintetizarla y por lo menos permitirte a ti mantener una postura erguida, ¿ok? Y poder deambular y caminar sin que pierdas el equilibrio. O sea, aquí en el cerebelo, y gracias a otros órganos que conoceremos en otras clases, es que se integra esas informaciones de esas funciones que tú puedes resumir como básicas
o funciones primitivas. Ok. Otra cosa, ¿no? Cuando vemos la clase del corazón, realmente la clase del músculo, que yo creo que es la que sigue, en el corazón también encontramos otras células con el mismo nombre, con el mismo epónimo, ¿no? Se llaman las fibras de Purkinje. Tienen otra función que es al momento de coordinar los latidos del corazón, ¿no? Para que sepa que tienes Purkinje en el cerebelo y Purkinje en el corazón. Para ser más específico, en la capa subendocárdica, pero eso lo veremos en la próxima clase. Bien, vamos a hablar un poquito de la médula espinal, que más o menos la conocimos en la clase anterior, pero vamos a reforzar algunos de los conceptos de esta región anatómica. La médula espinal es como si fuera una estructura tubular larga. Entonces, al momento de estudiarla, nosotros la estudiamos con cortes axiales o cortes transversales. Como les dije, ¿no? Esta es la esta es la médula espinal. En el centro está el canal medular. Recuerden que ese canal medular está revestido de células del epéndimo, que son células de la glía, muy parecidas al epitelio, pero no son epitelio. Primero, porque no tienen filamentos de queratina, y segundo, porque no tienen lámina basal. Eso es básico. ¿Okay? Eso es básico. Lo que rodea a ese canal medular es la sustancia gris, que en este caso es central, y tú ves que tiene aquí como una forma de H, y a la periferia está la sustancia blanca. Voy a hablar una cosita aquí que más que todo es neuroanatomía, pero es para que usted se vaya ya empapando de estos conceptos. Bien, esta H tiene una función. En esta H tú encuentras dos proyecciones anteriores que le llaman los cuernos anteriores. Como dice aquí, ¿no? Anterior horn. ¿Ok? Entonces, en estos cuernos anteriores tú encuentras neuronas o pericariones bien grandes. Entonces, estas neuronas se comunican con los nervios espinales. O sea que son los nervios periféricos. Porque en la médula espinal también es un sitio de transmisión de impulsos nerviosos. Y también tienes por acá los cuernos posteriores. Aquí encuentras entonces las interneuronas, que repito, conocerás con más calma en tus otros cursos. Y aquí se integra más que todo fibras sensoriales e información que viene de las células ganglionares. Recuerda que fue la que conocimos cuando discutíamos la capa muscular del colon. Pero recuerda que se encuentran prácticamente en todos los órganos viscerales. Tracto gastrointestinal, respiratorio, genitourinario, etcétera. No voy a hablar más de eso porque la verdad es que eso requiere hablar de todo desde el principio, de toda la neuroanatomía y repito, eso no es parte de este curso. Bien, nuevamente, este canalcito de aquí es el canal central de la médula espinal. A través de ese canal, eso está lleno de líquido cefalorraquídeo. Más adelante discutiremos qué es ese líquido, qué hace y para qué sirve. Recuerden que ese canal central está revestido de células o de epéndimo, células del epéndimo, y que eventualmente ese canalcito, ese que es como un acueducto, se comunica con los ventrículos que se encuentran a nivel del cerebro como tal. Bien, esta es una imagen de History Guide. Es un corte axial de la médula espinal. Ves aquí en el centro el canal central de la médula. Y ves aquí yo te dibujé con este trazo negro la H. La H que forma la parte esta de la sustancia gris. De hecho, de este aumento que es casi como si tú hubieras viendo, como cuando reconoces un avión y ves abajo, o sea, este es un aumento bien alto, que realmente es para evaluar arquitectura. Ves que dentro de la H, de acá arriba se ven núcleos grandototes, o sea, perdón, células grandototas. ¿eh? Estos son pericariones de neuronas, que como dije, ¿no? Neuronas motoras, interneuronas, o sea, son núcleos, pericariones de neuronas grandes, o sea, de acá arriba tú los puedes ver. Y recuerda que esos pericariones se encuentran en la sustancia gris, para que veas cómo la sustancia gris en la médula espinal es central. Mientras que hacia la periferia, ve los espacios no teñidos que forman parte de la mielina, que en tinción de rutina como esta, un HY, no tiñen. Y bueno, curiosamente también se ven blancos, ¿no? Entonces, en la médula espinal, la sustancia blanca es periférica y la sustancia gris es central y rodea al canal central de la médula o el canal medular. Ups.
Esto ya lo vimos en la clase pasada, es para que recuerdes el canal central de la médula. Ves que lo rodea un tejido muy parecido a un epitelio de cúbico a columnar simple con cilios, pero recuerda que eso no es epitelio. Esas son las células del epéndimo, que son células de la glía, morfológicamente muy parecidas al epitelio, pero la cosa llega hasta ahí. ¿Cómo tú reconoces esto versión epitelio? Mira el fondo. En el fondo hay neuropilo. En el fondo hay neuropilo. No es un fondo de tejido conectivo como lo que acostumbramos a ver cuando hablamos nosotros de los epitelios. Y acá encontrarás otras células de la glía. Y si fuéramos a otras zonas, encontrarías las neuronas propias de la médula espinal, de la sustancia gris. Aquí la tienen, ¿no? Células grandototas, el núcleo es enorme y ves en su citoplasma los cuerpos de Nissl. Aquí está, Nissl bodies, o la sustancia cromatofílica. Bien, eso con respecto al sistema nervioso central. Vamos nosotros a hablar ahorita de las meninges. Le daré un poquito de agua. Como discutíamos en la clase del hueso, el hueso tiene varias funciones. Una de estas funciones es proteger nuestros órganos vitales. Por ejemplo, nuestro corazón, nuestros pulmones están protegidos por la parrilla costal y el esternón. O sea, para que a ti te fracturen el esternón, tienen que darte un golpe muy fuerte. O sea, un golpe muy fuerte que probablemente va a ser mortal. La región abdominal no hay esqueleto como tal, pero ahí lo que hay es bastantes capas de tejido conectivo. Sobre todo hay mucha grasa. Y esa grasa ayuda a amortiguar en caso de golpes. Bueno, lo mismo aplica con el sistema nervioso central. Nuestro cráneo protege nuestro cerebro, nuestro cerebelo, y los huesos de las vértebras protegen a la médula espinal. Bien, como les dije, entre hueso y tejido nervioso no es que eso está pegadito, sino que ellos están separados por las meninges. Entonces, si hiciéramos un corte transversal, coronal, perdón, disculpas. Si hiciéramos un corte coronal que abarcara todas las capas desde la piel hasta el cerebro, además de decirle que eso es imposible, porque cortar un cráneo, brother, tienes que cortar con una sierrita. Con un bisturí jamás vas a poder cortar un cráneo de un adulto, ¿no? Entonces, eso también antes lo cortaban con cegueta, raca, 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 porque ese es un hueso duro, hueso denso, hueso maduro, o sea, eso eso es fácil de cortar. Bueno, vamos a suponer que tienes un sable de Jedi y lo cortas de un corte limpio en el que evalúas todas las capas desde la piel hasta el cerebro. Entonces vas a encontrar la piel del de la cabeza, ¿no? Vas a encontrar aquí el hueso con su periósteo y debajo vienen entonces las capas de las meninges. La más externa es la dura madre, también llaman la dura, porque pues es la más dura, de hecho es cierto eso. Debajo viene la capa del aracnoides, aquí con el espacio subaracnoideo, y la más interna, que está casi en contacto con el cerebro, es la pía madre. Pero veremos más adelante que no está en contacto. Está pegadita, pero no está en contacto. Bien. La dura madre es la primera capa de las meninges que nosotros vamos a estudiar en la clase de hoy. Es la más externa de estas capas si las estudiamos desde la piel hacia el tejido nervioso. Desde el punto de vista histológico, la dura madre está constituida de tejido conectivo denso y regular. Eso que es un tejido bien prominente, que está prácticamente pegadito con el periósteo del cráneo. De hecho, cuando tú te tocas una autopsia y quieras estudiar el cerebro, es prácticamente imposible separar el cráneo, o sea, que el cráneo se ha pegado con la dura madre. Están adheridos, porque la dura madre está adherida al periósteo del cráneo. Entonces, desde este punto de vista, tú puedes dividir la dura madre en dos capas. Está la capa que está pegadita al periósteo, que su nombre es atingente, capa periosteal externa, y la otra capa, que es la que está más abajito, es la capa meningia interna. Ok, alto ahí, y vamos a ver eso en la imagen que tenemos nosotros hacia la derecha. Ya que el cráneo
bien grueso, bien prominente, y acá abajito, aquí lo ves, ¿no? Dura mater, aquí está la dura. Entonces esa dura madre tiene una capa que pega con el cráneo. Esta es la capa periosteal externa y tienes otra capa más interna, que es la que daría con el aracnoides, que es la capa meningia interna. ¿Ok? Meningeal layer y periosteal layer. O sea, son las capas de la dura madre. Bien, en un inicio, esas capas están prácticamente fusionadas. Por eso es que te dije que es prácticamente imposible retirar un cráneo sin su dura madre. Pero existen sitios donde las capas se separan, como aquí, ¿no? Veas que acá arriba está la capa periosteal y acá abajo se separa, como si fueran emparedados, y en el centro lo que corre es una estructura que se llama el seno venoso. A través del seno venoso, obviamente, pasa sangre venosa y tiene otra función que iremos integrando con las próximas diapositivas. Entonces, para que veas cómo son las capas de la dura madre. Bien, esto es lo que les quería decir, ¿no? No sé si estas son mis manos, creo que no. Esto es una autopsia que alguna vez hicimos allá en la morgue del complejo. Estas autopsias son de bebés porque los bebés por muertes intrauterinas. La verdad es que la autopsia no te va a demostrar mayor cosa. Esas muertes intrauterinas de bebés a términos, se llama un óbito fetal, casi siempre ocurren por insuficiencia placentaria. ¿Ok? Algo ocurre a nivel vascular de la placenta que el bebé se queda sin soporte sanguíneo y muere intraútero. Eso está sobre todo relacionado con las infames preeclampsias. Bien, curioso que en un bebé chiquitito de 38 semanas, 37, 38, el cráneo es delgadito. Delgadito como, bueno, no es como una cáscara de un huevo porque no se quiebra tampoco, pero es como, ¿qué te digo yo? Como si fuera una pelota de ping-pong, la parte de afuera. O sea, que la pelota de ping-pong no es tan noble. O también me recuerda a mí una vez que me dieron un huevo de tortuga. Estaba chiquito, estaba en la escuela. Nomás lo probé, casi vomito. Pero más o menos así parece la contextura del cráneo de un bebé. Tú cortas con una tijera, lo cortas a través de las fontanelas, ¿ok? Lo que llaman la mollerita, a través de ahí cortas. Porque eso en ese momento está abierto, está permeable, cortas, separas. A mí no me gusta hacer eso, yo prefiero que lo hagan los técnicos porque la verdad es que eso es bien cruento. Entonces, ve, cuando separas el cráneo, que es un huesito delgadito, ves que aquí se va esta capa, esta membranita se va pegadita. Bueno, esa es la dura madre, ¿ok? Esa es la dura madre que casi siempre se va adherida al cráneo gracias a la capa esta periosteal, ¿ok? La capa periosteal, y por lo general siempre se ve pegada también con la capa meninge interna. O sea, para que tú veas que eso está bien adherido al hueso. Y esto en un niño que tú casi que está, en un niño está más laxo, pero en un adulto eso está adherido que, Dios mío, eso no pierdas el tiempo tratando de separarlo. Y esta que está aquí, que también es dura sacarla entera, es la pía madre, que es la que prácticamente recubre el cerebro como tal. ¿Qué otras cosas podemos descartar de esta imagen? Que veas como en un bebé los surcos del cerebro están incompletos, ¿ves? Acá dice que lisito. En un adulto el cerebro está lleno de surcos, de giros. Entonces, un cerebro de un bebé todavía no está totalmente desarrollado. Para eso sirven las fontanelas, para permitir que el cerebro crezca dentro del cráneo de un bebé en crecimiento. No, pero realmente es para que usted vea cómo la dura madre se va pegadita al cráneo y eso es normal, ¿okay? Eso es perfectamente normal. Esto de paso que tú ves por aquí es por donde corren los senos venosos, ¿okay? Los senos venosos, esto que ahorita le digo para qué sirven, pero que tú lo integrarás con más calma en tu clase de neuroanatomía. Tiene varios nombres, eso es otro mundo, ¿no? La neuroanatomía es otro mundo. Sucio esto acá, oye, Dios mío. Bien, si cortáramos un cerebro y pudiéramos mantener la capa de dura madre, que no es fácil, tiene que hacer una buena disección como el que hizo esto, verás que la dura madre es un tejido conectivo bien denso. En este caso, los paquetes de colágeno están de forma aleatoria. Por eso es que le llamamos a esto un tejido conectivo denso irregular. ¿Okay? Esto es un masón, ves cómo tiene un azul tirando a rojo, y acá abajo ves la sustancia blanca. ¿Okay? Blanca porque los axones no tiñen. De hecho,
Me puedes preguntar, pero eso está raro, no que esto no es cerebro, esto es una médula espinal, porque la sustancia blanca es periférica. Y aquí están las otras capitas, que la que pega con el tejido nervioso es la pía, y en el centro, esta que es unos espacios, es el aracnoides. Entonces, recapitulemos. De afuera hacia adentro está la dura madre, ¿okay? Más adentro está el aracnoides, y la que está en contacto, casi que en contacto con el tejido nervioso, que puede ser cerebro, puede ser cerebelo o puede ser médula espinal, es la pía madre. Si está en contacto con sustancia gris, tú sabes, por lo que hemos discutido hasta ahora, que estamos hablando de cerebro o cerebelo. Pero si está en contacto con sustancia blanca, lo que estamos viendo ahorita tiene que ser médula espinal. Ok, esta imagen es del libro, solamente se las traigo para refrendar que así como nuestro cerebro tiene meninges, la médula espinal también tiene su capa meningea. ¿Sí? Dura madre, aracnoides y su respectiva pía madre. Claro, si en el cráneo es difícil de disecar, en la médula espinal todavía más. O sea, tienes que partir unas vértebras para sacar una médula, eso, chuleta, tienes de mucha paciencia. Entonces acá afuera con la D está la dura madre, la A el aracnoides y con la P la pía. Y aquí WM es white matter, ¿ok? Si voy muy rápido, no pasa nada. Aquí abajo está toda la leyenda. De hecho, la gracia es que te leas toda la leyenda para que tú entiendas cómo está dispuesto esto. Una imagen del libro, o sea, para que usted lo revise en su casa. Entonces, la siguiente capa que vamos a estudiar es el aracnoides. Vamos a tratar de ubicarnos topográficamente. Acá arriba está el cráneo, el hueso. Aquí está la dura, con su capa periosteal que está pegada al hueso. Y debajo la capa meningea, que es la que está en contacto con el aracnoides. ¿Okay? En el aracnoides tú encuentras una capa de tejido conectivo. Pero lo que es más prominente en el aracnoides son estas trabéculas. Trabéculas, imagínese usted que son como hileras largas. Hileras largas que son esencialmente colágeno y fibroblastos que forman como una especie de telaraña cuando hacen contacto con la pía madre. Entonces, este sistema de trabéculas del aracnoides permite que aquí exista un espacio. Ese espacio se llama el espacio subaracnoideo. Y en ese espacio subaracnoideo corre líquido cefalorraquídeo. ¿Qué función tiene ese líquido cefalorraquídeo en este punto? De amortiguación. Cosa que te meten un golpe en la cabeza, sí, te va a doler, pero tu cerebro va a sufrir el menor daño posible porque tiene como una capa de líquido, o sea, es como si fuera una cosa de memory foam, una almohada que protege al cerebro de traumas, claro, traumas menores, no es que tampoco es a prueba de daños. O sea, entonces este espacio subaracnoideo permite que por ahí corra líquido cefalorraquídeo, y ese líquido cefalorraquídeo es como si fuera una cama de agua, ¿no? Usted está muy pequeño, ¿no? Por antes existían las camas de agua, que eran suavecitas, eran las que estaban de moda. Claro, obviamente eso se desplateaba y se te inundaba el cuarto. Bueno, más o menos aquí el cerebro tiene como su cama de agua. O sea, que si te da un golpe, te golpea sin querer, sí te va a doler, pero el cerebro tiene su mecanismo de protección. Repito, frente a traumas menores, no es que es una cosa a prueba de daños. Ups. Entonces, importante es que este líquido cefalorraquídeo se comunica con las cavidades del cerebro, que son los ventrículos, y esto a su vez se comunica con la médula, con el canal central de la médula espinal. Más adelante vamos a ver que es en los ventrículos cerebrales que se produce este líquido cefalorraquídeo. Bien, vamos a verlo desde el punto de vista histológico. Lo que pasa, ¿no? Aquí en esta disección no está la dura. Probablemente en esta disección la dura se fue con el cráneo, pero sí pudieron conservar el aracnoides, que está aquí, ¿no? Aracnoides es como decir de araña, porque parece que estas trabéculas que hacen contacto con la pía, como si fueran las patas de una araña, por eso se llaman aracnoides. Bien, en el aracnoides encontramos dos elementos. Acá arriba la sábana de tejido conectivo y aquí las trabéculas, pero las trabéculas no se van a ver porque tuviera que hacer una disección perfecta. Siempre lo digo.
O sea, recuerda que esto es una cuestión tridimensional convertida en una laminilla en 2 dimensiones. Por lo tanto, hay cosas que va a ser imposible representarlas. Entonces tienes que imaginarte las trabéculas aquí, pero lo que sí es cierto es que aquí hay líquido cefalorraquídeo corriendo. Es decir, te metes un golpe, trauma menor, ese líquido cefalorraquídeo te protegerá, no a ti, a tu cerebro y a tu sistema nervioso central. Y aquí abajo está la pía, y aquí entonces está el tejido nervioso como tal. ¿Ok? En este caso, sí hay célula grande, o sea, sí hay pericariones. Entonces, esto es sustancia gris, por lo tanto, yo asumo que esto es cerebro, ¿ok? Esto es corteza cerebral. Bueno, hay un chat. Dice, profe, el aracnoides sería como el soporte que tienen los cascos de los obreros, por ejemplo. Yo diría que el casco que tienen los obreros es el cráneo, realmente. Yo diría que el aracnoides es como las almohadillas que están dentro del cráneo. Porque sí es cierto que tú te pones un... Vamos a suponer, es que yo me acuerdo cuando yo manejaba bicicleta, cuando estaba muy pequeño, que la moda era comprar cascos y los cascos tenían varias capas. ¿Okay? La capa de afuera, que era el plástico, que es duro, que realmente es lo que te protegía del golpe, pero por dentro del casco, cuando lo volteabas, tenías un espacio para unas almohadillas. Bueno, esas almohadillas quizás es lo que vende haciendo el aracnoides. El casco te va a proteger, pero sin las almohadillas el golpe va a ser mucho más fuerte. Entonces, el aracnoides, el espacio subaracnoideo, o sea, el líquido cefalorraquídeo, da amortiguación extra. Pero si somos estrictos, el que hace el trabajo de proteger el cerebro es el cráneo. O sea, algún día te va a tocar examinar un cráneo, sobre todo en neuroanatomía, o cuando des tu clase de cabeza y cuello, cuando hablan de los huesos del cráneo. O sea, evalúa el grueso del hueso del cráneo. Chuleta, yo creo que ni, o sea, yo creo que ni Mike Tyson le mete un puñete y puede romper un cráneo. El cráneo es grueso. ¿Okay? Pero lo que pasa es que el cerebro es muy noble. Y si el cerebro se golpea contra el cráneo, también sufre daño. Entonces necesita una capa que lo proteja de cráneo, de un trauma seco contra el hueso. Y ese trabajo entonces lo hace el líquido cefalorraquídeo que corre a través del espacio aracnoideo. Hay otro concepto importante del espacio aracnoideo, o subaracnoideo mejor dicho, que es que por aquí también pasan vasos, ¿ok? Pasan vasos. Vamos a verlo. Solamente pasan los vasos. Eso lo creo que dice más adelante. Sí, no me equivoqué. A través de estos aracnoides, decimos que morfológica y funcionalmente es un tejido que es avascular, porque realmente tú no vas a encontrar ahí vasos como tal. Como dice la diapositiva moraditos, tú no vas a encontrar capilares nutricios como tal. Pero sí es cierto que a través del aracnoides pasan grandes vasos, o sea, pasan grandes vasos. No es que, o sea, esos vasos están de paso, no es que esos vasos nutren el aracnoides. Entonces, morfológicamente o funcionalmente a veces algunos autores mezclan el aracnoides con la pía y le llaman eso piaracnoides, porque es cierto, ellas trabajan bien íntimas, en bien íntimo contacto. Bien, tienes por acá abajo entonces a ver, vamos a buscarlo, el espacio subaracnoideo. Recuerda que el aracnoides está debajo, inmediatamente debajo de la dura. Bien, en algunas áreas el aracnoides se dilata, ¿ok? Se dilata y se mete en los senos venosos de la dura madre, ¿ok? ¿Lo ves aquí? ¿No ves aquí cómo se dilata el aracnoides y se mete dentro de los senos venosos de la dura madre? Los sitios donde ocurre esto tienen el nombre de vellosidades aracnoideas o arachnoid villus. Bien, esas vellosidades aracnoideas tienen externamente un recubrimiento de endotelio y por dentro están llenas de líquido cefalorraquídeo, porque recuerda que ellas vienen del espacio subaracnoideo. Bien, ¿cuál es la función de esta vellosidad aracnoidea? Dame un segundo que como que me atoré.
La función de esta vellosidad aracnoidea es absorber ese líquido cefalorraquídeo y llevarlo hacia la sangre de los senos venosos. Es como un mecanismo de drenaje, por así decirlo. Porque si no, ¿de dónde drenamos el líquido cefalorraquídeo? Se nos acumularía en exceso y eso también es malo. Entonces el cerebro tiene sus mecanismos, no el cerebro, el sistema nervioso central tiene sus mecanismos de desagüe. Entonces, como le dije, no más adelante vamos a ver que nosotros constantemente estamos produciendo líquido cefalorraquídeo. Si nosotros producimos líquido cefalorraquídeo, se acumula. Entonces, tenemos que tener un sistema de drenaje para ese líquido cefalorraquídeo. Y ese líquido cefalorraquídeo se drena a través de estas vellosidades aracnoideas. ¿Y a dónde se va el exceso de líquido cefalorraquídeo? Se va a los senos venosos. Esa es la importancia de estos senos venosos durales. Y al final del día, ¿a dónde se va eso? Al resto de la circulación venosa, eventualmente regresa al corazón y cumple con el ciclo cardíaco. O sea, es un mecanismo para que este líquido cefalorraquídeo no se acumule en exceso. Porque si se acumula en exceso, eso va a comenzar a ocupar espacio y entonces le hace efecto de masa al cerebro y a los otros tejidos del sistema nervioso central. Bien, eso con respecto al aracnoides y al espacio subaracnoideo. La capa más interna de la meninges es la pía madre. Es una capa bien planita, ¿no? No son solo las mesenquimales que cubren todo el sistema nervioso central. O sea, lo rodean en su totalidad. Una cosa importante que se lo puse aquí en negrita, en mayúscula y subrayado, es que sí, está cerquita, pero la pía no está en contacto directo con el sistema nervioso central. Aquí recordamos un concepto de la clase anterior que se llama la membrana glial limitante o la glia limitans. Recuerdan que la glia limitans era una capita especial que formaban las patitas de los astrocitos. ¿Okay? Entonces, esas patitas de los astrocitos son lo que separan el tejido nervioso de la pía madre. ¿Por qué hay que separar eso? Porque si el tejido nervioso estuviera en contacto con la glia, las funciones del tejido nervioso no se pudieran realizar. Porque acuérdate que para que el tejido nervioso haga su función, tienes que tener condiciones ideales. Por ejemplo, una de estas es la concentración ideal de iones. La única forma de lograr esa concentración ideal de iones es que el sistema nervioso central esté completamente aislado. Si tú lo mezclas con tejido conectivo de la pía madre, eso se puede perder. Entonces no puede estar en contacto. Está cerquita, pero no está en contacto y está separado por la glia limitans o la glia limitante. Bien, entonces es importante porque esto compartamentaliza, va a ver esa palabra, crea compartimientos dentro del tejido del sistema nervioso central. Entonces esta pía madre y esa glia, ¿qué hacen? Separan completamente el líquido cefalorraquídeo del tejido, del tejido nervioso. O sea, aquí tienes el esquema, ¿no? Tienes aquí en este esquema, tienes aquí este espacio que es el tejido, perdón, el espacio subaracnoideo. Aquí ves las trabéculas de aracnoides, ves cómo ocurren los vasos aquí, y entonces ves que aquí en azulito está la pía madre, ¿ok? Pía mater. Pero es que la pía madre no está en contacto directo con el cerebro, que es esto aquí en amarillo pálido, cremita, sino que en verde lo divide el glia limitans o la membrana glial limitante. De esa manera está completamente compartamentalizado, ahora sí lo dije bien, el cerebro o el tejido nervioso está completamente separado del líquido cefalorraquídeo. O sea, eso no se puede mezclar porque eso altera los respectivos microambientes. Otra cosa importante es que tú ves que a tu cerebro, obvia y definitivamente, tienen que llegar vasos sanguíneos que lleven oxígeno, lleven glucosa y retiren también los productos de desecho. Bueno, esos vasos sanguíneos penetran al sistema nervioso central en espacios perivasculares que también van recubiertos de glía. Y junto, perdón, de glía no, de pía madre. Y entonces junto a la glía limitans, ahora sí, es que forman esa barrera hematoencefálica que discutíamos
la clase anterior. Casualmente hablando de ella, la barrera hematoencefálica. ¿Qué ocurre? Recuerda que peso por peso, el sistema nervioso central, sobre todo el cerebro, es el órgano más importante del cuerpo. Por lo tanto, es un órgano que hay que tenerlo en una posición privilegiada. Por ejemplo, si tú agarras una bacteria, te cortas el dedo gordo del pie y se te infecta eso, tu cuerpo no se puede dar el lujo de que esa bacteria viaje por la sangre y llegue al cerebro. Tú tienes ahí mecanismos que evitan que esa bacteria haga lo que le da la gana y llegue hasta el cerebro. Es cierto que llega a otras partes, pero nunca al cerebro. ¿Y por qué ocurre esto? Porque tenemos nosotros la barrera hematoencefálica. Fuera de las patitas de los astrocitos que forman la glia limitans, el componente más importante de esta barrera hematoencefálica es el endotelio de los capilares que penetran en el sistema nervioso central. En ese endotelio, las células están bien selladas, o sea, están bien pegaditas gracias a tight junctions, como tienes acá, ¿no? Ves que en este endotelio está bien, eso está bien herméticamente sellado. Entonces ves que aquí está el capilar, ves que aquí está el endotelio y aquí están las patitas o los pies perivasculares de los astrocitos. Entonces, este conjunto de astrocitos con sus pies perivasculares más el endotelio este que está herméticamente sellado es lo que crea lo que nosotros le conocemos como la barrera hematoencefálica, que limita el paso de moléculas, iones, entre otras cosas, de la sangre al cerebro y viceversa. De esta manera no entran bacterias, no entran parásitos, virus con tanta facilidad. Claro, sí pueden entrar, pero es porque son organismos con mecanismos para derrotar o vencer esa barrera hematoencefálica. Pero por lo general esta defensa es casi que absoluta. Fuera de ser una barrera, eh, per se, es un muro contra microorganismos, la barrera hematoencefálica también permite el balance iónico ideal para que el cerebro pueda hacer sus respectivas sinapsis. Porque si no, por aquí se fugarían agua, iones, y el cerebro no pudiera realizar su respectiva función. Por ejemplo, es como si tú le metes un adaptador a una toma de corriente con un voltaje diferente. O no sirve o quemas el aparato. O sea, el hecho de que haya iones no quiere decir que ya eso funciona. Tiene que haber el balance iónico óptimo. Y esa optimización del balance iónico lo provee, entre otras células de la glía, también lo provee la barrera hematoencefálica. Bien, lo otro que vamos a hablar es plexos coroides, ¿ok? Plexos coroides es un tejido que es bien vascularizado que nosotros encontramos dentro de los ventrículos cerebrales. Son como unas proyecciones, ¿ok? Que se meten o protruyen hacia la luz de los ventrículos. O sea, lo encuentran en el tercer, cuarto ventrículo y en los ventrículos laterales. O sea, recuerda que los ventrículos son esos huecos, esos espacios que tú encuentras dentro del tejido, dentro del cerebro, ¿ok? Al igual que la médula, que el canal medular, también está recubierto, estos ventrículos y los plexos coroides también están recubiertos de epéndimo o de células del epéndimo. Entonces, si lo verás con más detalle, esto es un plexo coroides. Ves que lo rodea por fuera una capa que parece ser un epitelio cúbico simple, parece ser morfológicamente, pero no. Recuerda que eso es epéndimo, que son células de la glía. Y en el centro de estas proyecciones papilares, tú lo que tienes son muchos capilares. ¿Okay? Todas estas son capilares, llenos de sangre. Por eso es que se llama que esto es un tejido altamente vascular. ¿Qué hace el plexo coroides? El plexo coroides agarra esta agua de esta sangre, de estos capilares, y la libera como líquido cefalorraquídeo. Hace más o menos lo contrario a la vellosidad aracnoidea. Este produce líquido cefalorraquídeo a través de esa sangre de estos capilares, mientras que la vellosidad aracnoidea drena el líquido cefalorraquídeo hacia los senos venosos durales. De manera que todo se mantiene en un óptimo balance. El plexo coroideo sintetiza o produce líquido cefalorraquídeo y el vellosidad aracnoidea drena el líquido cefalorraquídeo. Claro, ahorita vamos a hablar un poquito del LCR. LCR es líquido cefalorraquídeo, también le llaman líquido cerebroespinal o fluido cerebroespinal.
A mí me gusta decir líquido cefalorraquídeo. Bien, en algún momento de tu carrera te va a tocar ya sea hacer, ver o participar en una punción lumbar. Entonces, cuando el paciente hace una punción lumbar, ¿qué pasó, Champi? El líquido cefalorraquídeo debe ser claro, ¿ok? Es un líquido cefalorraquídeo sano. ¿Qué nosotros encontramos en ese líquido cefalorraquídeo? Porque no es que es agua y ya. Encontramos iones, sodio, potasio, cloro. Tiene que tener pocas proteínas y pocos o ningún linfocito. ¿Por qué le digo esto? Porque estas son variables que tú analizas cuando quieres estudiar el líquido cefalorraquídeo. La alteración de los iones, de las proteínas o la presencia de leucocitos te indican a ti un potencial líquido cefalorraquídeo patológico. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, eso se usa mucho cuando tú quieres estudiar enfermedades como, por ejemplo, una meningitis. Parte de eso se puede analizar con líquido cefalorraquídeo. Claro, tiene que ser una medida toda mesa, por cierto. O encefalitis. Estos datos de aquí, la alteración de los iones, de las proteínas y de los leucocitos, también de la glucosa, te ayuda a ti a determinar si el líquido cefalorraquídeo indica infección o no del sistema nervioso central. Exactamente cómo se afectan, yo no soy experto en eso. Eso usted lo estudia mejor cuando de infectología, la parte de pediatría, ahí lo analiza mejor. Yo quiero dar una clase, dame chance. Bien, el líquido cefalorraquídeo llena completamente los ventrículos cerebrales, el canal medular y también el espacio subaracnoideo, ¿ok? Y también los espacios por donde corren los vasos. ¿Para qué es importante este líquido cefalorraquídeo? Porque provee iones. Todos estos iones se los provee, todos esos iones que encontramos en el tejido neural, no. Todos esos iones, no, para gran parte de estos provienen del líquido cefalorraquídeo. Y al igual que lo que discutimos cuando hablábamos de el espacio subaracnoideo, este líquido cefalorraquídeo de los ventrículos y del canal medular también amortigua nuestro cerebro y nuestra médula espinal en caso de traumas. Repito, traumas menores, ¿no? No es que eso es infalible y te va a proteger de un... No. Hay límites también. Recuerda, el plexo coroides sintetiza el líquido cefalorraquídeo, mientras que la velocidad aracnoidea lo drena hacia la circulación venosa, de manera que todo siga corriendo. Con más detalle, ya hemos visto estas dos imágenes, pero es para que tú veas esquemáticamente cómo es. Este es un esquema de una velocidad aracnoidea, perdón, de una velocidad del plexo coroides. Ves cómo está el capilar aquí, íntimamente en contacto con la capa externa de las células del epéndimo. Bien. También en su momento van a ver ustedes esto que se llama la hidrocefalia. Como dice la palabra, hidro de agua, cefalia de cabeza, o céfalos, ¿ok? O sea, agua en la cabeza. Eso es sobre todo en pediatría. Entonces, ¿qué ocurre? Recuerda que la producción de líquido cefalorraquídeo tiene que estar bien regulada con su respectivo drenaje. Entonces, si el drenaje de líquido cefalorraquídeo está alterado o disminuido, el líquido cefalorraquídeo puede comenzar a acumularse. ¿Y dónde se va a acumular? Bueno, en los ventrículos y también puede acumularse en el espacio subaracnoideo. Eso se da sobre todo en los pacientes pediátricos que por alguna razón tienen bloqueos en las salidas de los ventrículos de los cerebros, ¿ok? O tienen menor absorción de líquido cefalorraquídeo. Entonces, el líquido se comienza a acumular, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? El problema per se no es el aumento del perímetro cefálico, se pone muy cabezón porque eso está lleno de líquido, sino que ese líquido ocupa espacio que el cerebro debe utilizar para su posterior desarrollo. O sea que el cerebro está luchando para crecer contra el líquido cefalorraquídeo y lamentablemente el cerebro no crece lo suficiente. Por lo tanto, estos niños pueden tener algún grado de retraso mental. Por eso dice asociado. No es que hidrocefalia es igual a retraso mental, pero se asocia. Bien, yo no soy neurocirujano, pero sí alguna vez leí o me enseñaron que
Si algo no está drenando, lo que tienes que hacer es buscar cómo drene, cómo vaciarlo. Entonces lo que se hace aquí, si es la indicación, es colocar una derivación. O sea que colocan un drenaje que va desde acá arriba del sistema nervioso central hacia la cavidad peritoneal. O sea que drena el líquido cefalorraquídeo de la cabeza hacia la barriga y así el líquido se drena, pues. Se llama drenaje o derivación ventrículo-peritoneal. O sea que conecta el ventrículo con la cavidad peritoneal. Claro, un neurocirujano me dice que eso le traduce a las pajas, pero eso es la generalidad. Yo no sé, yo tengo mi área, o sea, yo tengo que hacerles su correlación clínica para que todo lo que yo estoy hablando tenga algo de sentido. Eso lo verán también, eso lo verán sobre todo cuando roten en el hospital del niño y sí, les ponen sus derivaciones y se manejan. Bien, eso con respecto al sistema nervioso central. En esta última media hora vamos a hablar nosotros del sistema nervioso periférico. ¿Ok? Entonces, en el sistema nervioso periférico, nosotros encontramos, para la redundancia, los nervios periféricos, que son los que inervan nuestros extremidades distales. Encontramos la que conocimos la semana pasada, la clase pasada, que son las neuronas ganglionares o también llamadas células ganglionares y las terminaciones nerviosas. Entonces, vamos a ver que desde el punto de vista histológico, en el nervio periférico, nosotros lo que vamos a encontrar son paquetes de axones rodeados de células de Schwann, que recuerda que son los que hasta cierto punto sintetizan la mielina, y todo eso organizado en sus respectivas capas de tejido conectivo. La unión o el conjunto de esas tres estructuras que yo les he mencionado forman lo que se llaman las fibras nerviosas, ¿ok? Que encontramos en los nervios periféricos. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, esto es una cosa que a veces es dura de ver, pero hoy van a ver cómo se ve un nervio. Esta imagen que tenemos a la derecha es un colon. Cuando está mi cursor, se alcanza a ver la base de las criptas del colon. En este caso se llaman, recuerda, las criptas de Lieberkühn. ¿Okay? Aquí se ven parte de las caliciformes y acá abajo se ven un poquito de la célula de Panet. Esa la vamos a conocer en otro momento. Ves que se ve parte de la lámina propia y aquí abajito viene la capa muscularis de la mucosa. Tiene que ser el cursor para ver lo que estoy diciendo. Por eso yo no pongo leyendas, porque si no, el estudiante solo lee, no presta atención a la clase. Por eso que yo no, leyenda no. Yo sé que está mal hasta cierto punto, pero bueno. Esto que usted ve aquí en la submucosa, porque está debajo de la mucosa, estos son fibras nerviosas. Estos son nervios periféricos. Son nervios que están rodeados de su capita de tejido conectivo y desde este aumento no se ve, pero aquí hay muchos axones, muchos axones. Y los núcleos estos que tú ves así como wavy la palabra, como si fueran así ondulados, esos son los núcleos de las células de Schwann. Este es un nervio, esta acá es otro nervio, este que aparece aquí como un ángulo recto es otro nervio, y este aquí es otro nervio más chiquitito. Ven que el fondo de eso es un fondo de tejido conectivo denso irregular. Estos son nervios, ¿ok? Aprendan cómo se ven, porque eso yo se los pregunto mucho y a veces es un concepto que el estudiante de medicina no capta. Aprendan cómo se ven hoy los nervios. Bien, la mayoría de estos nervios periféricos existen dentro, como he dicho, sus axones existen dentro de vainas de mielina. Recuerda que como estamos hablando de nervios periféricos, esta mielina la produce la célula de Schwann. La función de esta mielina es facilitar y hasta cierto punto acelerar la transmisión del impulso nervioso. Esto, como dice aquí, ¿no? Tienen una apariencia así como ondulada, las fibras nerviosas. Eso se lo provee sobre todo las células de Schwann. Vamos a ver un poquito de la clasificación histológica de estas fibras nerviosas y encontramos unas fibras que son mielinizadas y otras que son no mielinizadas. Bien, esto que usted ve acá es tejido adiposo y todo esto que usted ve aquí son nervios, ¿ok? Todo esto son nervios. Afuera quizás en este momento no se ve, pero aquí hay capas de tejido conectivo que rodean los nervios. Y hacia adentro están muchos axones. ¿Qué ocurre? En este momento quizás no se ven,
Más adelante vienen otras imágenes donde se ven los axones con más detenimiento. Y estos núcleos así ondulados que usted ve ahí, esos son los núcleos de las células de Schwann. O sea, todos estos son nervios. Entonces, mira este nervio de aquí, y si tú lo comparas versus el de acá, son morfológicamente muy parecidos. Varían en tamaño y forma, pero son morfológicamente muy parecidos. Entonces, esto que usted ve aquí es nervio, ¿ok? Todo esto son fibras nerviosas. Lo mismo acá. Este es un nervio, solo que es un nervio más grande. Ves que por fuera lo rodea su respectiva capa de tejido conectivo que lo organiza, y hacia el centro, de este momento no se ve, más adelante vamos a ver, son muchos axones acompañados de estos núcleos que son así como ondulados. Estos son los núcleos de las células de Schwann. Bien. Hablando un poquito de las fibras mielinizadas, las fibras nerviosas del sistema nervioso periférico tienden a poseer axones que son largos. Bueno, esos axones son rodeados por la célula de Schwann, hasta que eventualmente esto lo convierte en una fibra mielinizada como tal. Entonces, el sitio donde la célula de Schwann decide envolver al axón se llama el mesoaxón. Y pasa esto, ¿no? Tienes el mesoaxón que está aquí en rojito, la célula de Schwann como que lo abraza y lo comienza a enrollar, como si fuera un cinnamon. Cinnamon, lo comienza a enrollar, y mira al final cómo queda ese mesoaxón todo rodeado de muchas capas de una sola célula de Schwann. Entonces, cuando la célula de Schwann termina sus capas, entonces esto es lo que se llama entonces la vaina de mielina. Esa mielina, que ya discutimos la semana pasada, está compuesta de lípidos y de proteínas de membrana. Recordemos que en la preparación histológica de rutina se ve como espacios blancos, o sea que no tiñe, ¿no? Se ve como espacios vacíos. Bien, esto es lo que ocurre. Tienes un axón acá y llega la célula de Schwann y, por así decirlo, lo abraza. Entonces, en este sitio donde ocurre esto se llama el mesoaxón. Y aquí comienza, dame chance, comienza a rodear. Este es el núcleo de la célula de Schwann. Y ven en este punto cuántas capas va rodeando la célula de Schwann, cuántas capas de membrana de mielina, ¿no? Hasta que al final ves cómo queda totalmente rodeado el axón, en este caso el mesoaxón. Y entonces en este punto donde se alcanza la máxima cantidad de capas, mira aquí 100 láminas, entonces aquí es que se forma la vaina de mielina. Entonces ve a la periferia cómo queda el núcleo de la célula de Schwann, que es el núcleo que se hace por histología, así como ondulado, como wavy. Bien. Vamos con un poquito más de agua. ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué necesitas? Ahora más tarde, dame chance. Bien. Desde el punto de vista histológico o biológico, la membrana plasmática de esa célula de Schwann tiene mucho más lípidos que la membrana plasmática de otro tipo de células. Y eso tiene sentido, porque esa membrana plasmática de esa célula de Schwann tiene que aislar ese axón. Y ese aislamiento de ese axón a través de todas esas 100 capas de mielina es lo que le permite al axón tener un microambiente iónico constante e ideal para poder lograr el potencial de acción. Recuerde usted así de manera gruesa que el potencial de acción es lo que permite la transmisión del impulso nervioso. Bien, en estos nervios periféricos con fibras mielinizadas, vemos que entre las células de Schwann que están adyacentes, hay como unos espacios. ¿Okay? Esos espacios se llaman los nodos de Ranvier. Esos nodos de Ranvier están parcialmente cubiertos de mielina. O sea, teóricamente, en este sitio, el axón está está mayormente expuesto a iones. Entonces, en este sitio se puede dar con mayor velocidad la transmisión nerviosa. O sea, es para que tú veas que la mielina no es que es constante a lo largo del axón. Ella tiene como unos espacitos que no están cubiertos totalmente de mielina. Bueno, esos espacios se llaman los nodos de Ranvier. En este sitio hay mayor cantidad de canales de sodio.
De manera que esto permite que la transmisión nerviosa sea muy rápida. Por ejemplo, esto sería un nodo de Ranvier. Ve aquí como hay canales de sodio, también de potasio, y esto lo que permite es esto, high speed conduction. Entonces, puedes concluir tú que la fibra mielinizada es una fibra de transmisión mucho más rápida, gracias a esta disposición de mielina con sus respectivos nodos de Ranvier. Bien, la contraparte de esta es la fibra no mielinizada. ¿Qué ocurre en la fibra no mielinizada? Perdón, la célula de Schwann nada más que rodea parcialmente la fibra, pero no le da esas láminas que vimos en la fibra anterior. Por lo tanto, no se forma una vaina de mielina como tal. Tampoco vemos nodos de Ranvier, tampoco, por lo tanto, va a haber conducción saltatoria. Entonces, esta fibra no mielinizada transmite más lento la transmisión nerviosa en comparación con la fibra mielinizada. Bien, entonces yo le voy a dejar de tarea a ustedes. Busquen en qué sitios encontramos fibras mielinizadas y en qué sitios encontramos fibras no mielinizadas. Se va a copiar. ¿En qué sitios encontramos? ¿Y en qué sitios? ¿Por qué es importante esto? Porque hay sitios que no necesitan una conducción tan rápida y tan violenta. Eso ahorra energía y es más fácil mantener un microambiente de una conducción lenta. Créeme que tu cuerpo, desde el punto de vista biológico, todo lo que hace, lo hace con mucha sabiduría. Entonces, vas a buscar, vas a investigar en qué sitio está la mielinizada y en qué sitio está la no mielinizada. Bien, ¿cómo se organiza el nervio? Ya vimos entonces la parte de los axones y vimos entonces la parte de la mielina y vimos entonces la parte de las células de Schwann. Aquí ocurre un fenómeno similar como lo que discutíamos con el colágeno y las fibras de colágeno. Un axón no es un nervio. O sea, para formar un nervio, varios axones tienen que juntarse y formar a lo que yo le llamo como una soga de un barco. Repito, llévatela que me está distrayendo, no me deja concentrarme. Bueno, aunque no sé qué se hizo ahorita. ¿Ah? Está en la cajeta. Entonces, si tú agarras y cortas, le haces un corte transversal a la soga de un barco, verás que no es un solo hilo que la constituye. Son muchos hilitos que constituyen la soga del barco y es el conjunto de todas estas fibritas individuales lo que le da al final del día a la soga del barco su fortaleza. Un fenómeno más o menos similar ocurre con la organización del nervio. Verás que aquí en este esquema, el nervio está constituido de muchos paquetitos de axones que se juntan y forman fascículos que a su vez los organiza tejido conectivo. ¿Okay? Vamos a estudiar eso parte por parte. Entonces, tenemos los axones y las células de Schwann que están rodeadas de su capa de tejido conectivo. Entonces, cada axoncito, ¿ok? Con su célula de Schwann lo rodea una capita de tejido conectivo que, si siguen la flecha, se llama el endoneuro, ¿ok? Endoneuro. Entonces, en esa capa de tejido conectivo del endoneuro, tú encuentras fibras reticulares, algunos capilarcitos nutricios y algo de fibroblastos también. Bueno, cada uno de estos axones, imagínate que son las fibras individuales de la soga del barco, cada uno de estos axones se agrupa y forma un paquete un poquito más gordo, más grueso, que se llama entonces el fascículo. Esos fascículos, a su vez, están rodeados nuevamente de otra capa de tejido conectivo, un poquito más gruesa, que se llama el perineuro, ¿ok? El perineuro tiene fibroblastos que están un poco más herméticos que lo que encontramos en el endoneuro. Bueno, estos fascículos entonces se unen y forman entonces un nervio más prominente, como la soga del barco que hacen una trenza, más o menos. Bien, y entonces estos fascículos se rodean entonces de
una capa más gruesa, que en este caso es una capa de tejido conectivo denso irregular, que se llama el epineuro. Entonces vean ustedes cómo el tejido conectivo organiza estas fibras nerviosas. Entonces aquí adentro, en el perineuro, corren vasos sanguíneos y también esto ayuda a facilitar la difusión de iones en este sitio, ¿no? Para que el nervio pueda hacer su transmisión nerviosa con más facilidad. Ves cómo cruzan aquí esquemáticamente, ¿no? Y forman también esta barrera hematoneural, o sea, que es como que sella el compartimento de la sangre con el nervio. Bien, esta es la imagen que ya les enseñé antes. Esto si lo hubiera más o menos en un corte axial desde el punto de vista histológico, tiene los nervios individuales. Obviamente aquí no vas a ver el endoneuro porque es chiquitito. Ves que alrededor de los fascículos, que son muchos axones que se juntan, hay tejido conectivo que los organiza, que es el perineuro. Ups. Caray. Ves que a través de ese perineuro corren vasos y nervios, perdón, vasos, arterias y venas, que son nutricias y también retiran desechos, y también permiten que haya un balance iónico óptimo y también forman la barrera hematoneural. Y por fuera de todo esto corre una capa de tejido conectivo más gruesa. Esa capa se llama entonces el epineuro. En esta ultraestructura, aquí sí ves los axoncitos de forma individual. O sea, realmente así es como se debería ver, pues, esto de acá. Si tú vieras mucho, con mucho detalle, tuvieras cada axón de forma individual. Cada axón, si es mielinizado, va a tener su capa de mielina y entonces va a estar rodeado de su capa de tejido conectivo individual, que es el endoneuro. Entonces, esos axones se juntan y forman fascículos. Entonces, esos fascículos, a su vez, se organizan alrededor de tejido conectivo que se llama el perineuro. Entonces, en ese perineuro corren vasos sanguíneos y todo eso por fuera se rodea de otra capa de tejido conectivo que se llama el epineuro. Bien, nuevamente, ¿no? Este es el nervio. Si lo vemos con mucho detalle, y bajaríamos acá con mucho detalle, viéramos que aquí se verán así los axones individuales. ¿Okay? Lo único que se ve por acá es los núcleos de acero de Schwann. Entonces, aquí no se va a ver ni el endoneuro ni el perineuro. Aquí lo que ahí se ve por fuera es el epineuro, que es la capa de tejido conectivo que rodea el nervio como tal. Y mismo acá, ¿no? Ves acá sí con más detalle cómo se ve la fibra si la viéramos con mucho aumento. Ves cómo se ve cada axón de forma individual. Son puros axoncitos. Entonces, cada axoncito, si es melinizado, va a tener su capa de mielina y también va a tener su capa de endoneuro que lo recubre de forma individual. Entonces, estos forman el fascículo y a su vez esto se rodea por fuera de su capa de perineuro. Y más por fuera, cuando están todos los fascículos juntos, viene entonces la capa de epineuro. Bien. Entonces, ya de esta la habíamos discutido la semana pasada. Estas que están aquí son las células ganglionares o neuronas ganglionares. Recuerda que ellas acompañan de sus respectivas celulitas satélites, que son las que le proveen los microambientes especializados para que éstas puedan realizar su función. Recuerda, también esta célula ganglionar está rodeada de mucho tejido conectivo, una capsulita. Entonces, ¿qué ocurre con esta neurona ganglionar? Ella regula los impulsos nerviosos para regular los movimientos de los órganos viscerales que tú no controlas. ¿Okay? Por ejemplo, la actividad del músculo liso, tú no la controlas. O sea, tú no controlas tu peristaltismo, tu contracción de tu esófago, de tu estómago, de tu colon, tú no la controlas. Eso la controlan las neuronas ganglionares. Igual la secreción glandular, perdón, tú no la controlas. La controlan estas neuronas ganglionares. Y el ritmo cardíaco, tú tampoco lo controlas. Estos son procesos que ocurren de forma automática. O sea, tu cuerpo sabe cómo regularlos dependiendo de el estímulo externo. Por ejemplo, si tú agarras y te pones a correr, a hacer ejercicio, tu frecuencia cardíaca va a aumentar. Esto ocurre gracias a las neuronas ganglionares. O sea, cuando dejas de hacer ejercicio, tu frecuencia cardíaca eventualmente regresa al estado basal. Y cuando duermes, tu frecuencia cardíaca disminuye todavía más. Eso evita que tu corazón trabaje en exceso. No sobrecargas al corazón y
también ahorras ATP y energía. Entonces, la regulación de todos estos procesos que hacen tus neuronas ganglionares es lo que te ayuda a ti a alcanzar este concepto, que es la homeostasis, que son el conjunto de procesos que nuestro cuerpo realiza para mantener las cosas en un debido equilibrio. Bien. Esto que estamos viendo aquí a la izquierda es un apéndice secal. ¿Okay? No se ve en este momento, pero como el apéndice secal es parte del colon, el tejido que lo rodea, perdón, el epitelio que lo rodea, es un epitelio de tipo cilíndrico, simple, con células caliciformes y también microvellosidades. Es el epitelio clásico del colon. Estas bolas moradas que tú ves aquí son agregados linfoides. Son bien prominentes en el apéndice secal. Es una forma de identificarlos. Son enormes. A veces son tan grandes que distorsionan el epitelio glandular del apéndice. Más acá abajo, también es difícil ver un poquito la submucosa, pero más acá abajo, se ve las capas de la capa muscular, una capa que es longitudinal, otra que es circular, y entre esas dos capas, cuando hacemos más aumento, tú ves que aparecen las células ganglionares. Son estas neuronas grandototas acompañadas de sus respectivas células satélites, que lo que hacen es regular el peristaltismo y las funciones automáticas o autonómicas en estas distintas zonas. Más imágenes de estas, ves aquí, ¿no? Células ganglionares, ves cómo forman estas neuronas, estos pericariones, y siempre van acompañados de sus respectivas células satélite. ¿Okay? Estas células existen entre los vientres del músculo liso de la capa muscular propia de los órganos del tracto gastrointestinal. Esto forma unos plexos que se llaman los plexos de Auerbach, ¿okay? Que es junto al plexo que encontramos en la submucosa, que es el plexo de Meissner, forman lo que se llama el sistema nervioso entérico. Eso lo conoceremos con más calma cuando hablemos de la clase de el tracto gastrointestinal. Pero ¿qué ocurre? Si usted presta atención el día de hoy y estudia esto, cuando lo discutamos en su momento, se le va a hacer más fácil. Una pista para el día de hoy. Cuando tú ves neuronas ganglionares entre vientres de músculo liso, tú estás en presencia de órganos del tracto gastrointestinal, ya sea esófago, ya sea estómago, ya sea duodeno, ilion, ya sea colon, ya sea recto. ¿Okay? Porque a nivel de la capa muscular propia para abajo, en este momento, todos los que les he mencionado son virtualmente idénticos. La cosa cambia de la submucosa para arriba. Pero si yo les digo a ustedes, ¿qué región anatómica es esta? Y le pongo estómago, pulmón, corazón. O sea, tú sabes que esta disposición de músculo liso, atrapando prácticamente neuronas ganglionares, eso es cualquier órgano del tracto gastrointestinal. ¿Sí? Cualquier órgano del tracto gastrointestinal. Sigamos. Y ya para terminar, un concepto bien importante y relativamente novedoso, porque no es que salió ayer, pero sí es importante porque antes cuando a la gente le daban los derrames, y antes no me refiero a antes hace 100 años, antes hace 20 años, ¿ok? Hace poquito, relativamente poco, se pensaba que cuando el sistema nervioso central moría, pues ya, se acabó. Y que lo que se perdía en ese evento que lesionaba, que por ejemplo es un evento isquémico, o sea que por alguna razón deja de llegar sangre a el cerebro, entonces el cerebro es muy ávido de sangre, de oxígeno, de glucosa, y cuando tú le cortas esa glucosa, se muere muy rápido. Por eso es que si tú tienes un familiar que el tipo comienza a la boca a virársele, cuando se le vira la boca comienza a hablar así, se llama disartria. ¿Okay? Es un signo clásico de que ese paciente le está dando un SB. No es de risa, eso es serio. Porque entre más tú demores en llevarlo a un cuarto de urgencia, más cerebro está dañándose. Sí, en un principio lo que se le vira es la boca, pero después se le va a comenzar a virar el resto del cuerpo. ¿Okay? Y si tú no corres con eso, el daño ya comenzó, el daño se va a prolongar. Entonces, eso es una urgencia en donde segundos, minutos ahorrados es cerebro salvado.
Algo más o menos similar ocurre con el corazón, con el miocardio, pero si hablamos de tiempo, con el cerebro hay que correr mucho más rápido, ¿ok? Mucho más rápido, mucho más rápido. Bien, ¿qué ocurre? Como parte de la neurociencia, que es lo que yo siempre les hablo, pero la verdad es que yo no soy experto en esa área, se ha visto que en los adultos es posible la formación de nuevas sinapsis, o sea, que es posible la formación de nuevas conexiones entre neuronas. Sí se ha demostrado que cuando somos embrioncitos se producen exceso de sinapsis y las sinapsis que no son útiles o que son incorrectas son eliminadas por apoptosis y entonces tú naces con sinapsis que están bien, que están cool, que no tienen problemas. Entonces, ojalá como adultos conserváramos estas funciones de embrión. Bueno, por eso es que hoy en día es muy popular ese tema de que las células madres, etcétera, también se lo pueden leer después. Claro, las células madres son útiles in vitro, en un laboratorio simulado con condiciones ideales. Reproducir eso en un paciente vivo con muchas otras variables, pues eso es otra cosa. Bien, el paciente sufre una lesión a una neurona, por la razón que a usted más le parezca. La más común es el famoso derrame. Entonces, antes pensaba que eso, bueno, ya, se acabó. O sea, ya no hay forma de restablecer eso. Pero se ha visto que con el tiempo, los nervios remanentes pueden reorganizarse y volver a formar nuevas sinapsis. Per se, no es que se forman nuevas neuronas. Pero ¿qué ocurre? Las neuronas preexistentes cubren la función de la neurona que murió. Por ejemplo, acá en esta imagen, como está el cursor, tú ves que la neurona A y la B están conectadas con sus otras neuronas. Por alguna razón, la neurona A sufrió daño y ya perdió su axón. No se puede comunicar. Pero entonces la neurona B, ¿qué hace? Genera otras conexiones, otros axones y cubre la función de la neurona A. Ese concepto que es relativamente nuevo, o sea, no es que es nuevo de ayer, es relativamente nuevo, se llama la plasticidad neuronal. Antes se pensaba que ya esto no ocurría. O sea, ahora se ha visto que con la estimulación adecuada, por ejemplo, por la estimulación con factores de crecimiento, se ha visto que tus neuronas, no la del paciente, las neuronas que mueren, las remanentes pueden crear nuevas conexiones. Y claro, no es que el paciente va a quedar de paquete, nuevo 0 kilómetros, pero parte de la discapacidad que se creó producto de ese daño o esa lesión al sistema nervioso, parte de eso se puede recuperar. Por eso es que hoy en día existe otra especialidad que también es relativamente nueva, que se llama la medicina física y la rehabilitación. Eso se llama también fisiatría y esa gente trabaja mucho con la fisioterapia. O sea, antes el paciente con SB quedaba encamado y ya entregado hasta que se muriera. Porque estar encamado te conlleva a ti a múltiples comorbilidades. Hoy en día no, vaya para su terapia y el paciente que está encamado ahora puede estar sentado. Y el paciente que estaba sentado ahora puede eh, caminar con una andadera. Y si tienes mucha suerte y eres muy juicioso y se hace bien el trabajo, quizás hasta pueda quedar con un bastón. De repente, para uno que no le pasa, quizás pues no es que, wow, pues gran cosa. Pero créeme que para un paciente estar de permanecer condenado a una cama a poder estar sentado, eso es del cielo a la tierra para ese paciente. Entonces, estos son conceptos bonitos, nuevos, que, que destruyen paradigmas de la medicina. Se sabe que el tejido nervioso dañado murió, pero se ha visto que hay alternativas y eso forma esta ciencia, ¿no? La ciencia de la plasticidad neuronal. Bien, otra corriente con esto es que, de hecho, sí se cree que hay células madres neuronales que se encuentran en el epéndimo. Claro, eso es un tema de investigación, como dice aquí en negrito, investigación intensa, porque si esto se reproduce, pues Dios mío, avanzáramos en otro nivel de la medicina. Eso todavía eso todavía se está investigando. Lo que sí es cierto es que los axones que no sufren daño pueden suplir la función de los axones que lamentablemente se perdieron.
siempre y cuando el pericarión esté intacto, ¿ok? Porque si el pericarión está intacto, puede que esa axón con la estimulación adecuada se regenere y parte de la función que se perdió, parte de la función se puede recuperar. Esto ocurre en un proceso que se llama la cromatolisis, donde este pericarión que aún así siguió con vida, aumenta de tamaño, la sustancia de níquel, los cuerpos de níquel disminuyen y entonces el núcleo se va a la periferia. Morfológicamente eso es lo que ocurre, pero sí se ha visto que durante esta cromatolisis, este pericarión puede dar nacimiento a nuevos axones. Teóricamente, esos nuevos axones pueden volver a hacer sinapsis, conectan con su respectivo músculo y teóricamente, si todo se hace bien, eso se puede recuperar parte de esa función. Esto está bien bonito, es bien interesante y si les gusta los exhorto a que lo estudien, ¿ok? Entonces con eso sí yo termino, ¿ok? ¿Tienen preguntas, dudas, comentarios? Algo que no quedó claro. Unos minutos ahí para si se le ocurre chatear algo, pues. Voy a revisar el teléfono. Ah, no, no tengo aquí el chat abierto, ¿no? Ah. No, bueno, pues. Ok, muchachos, no tienen dudas, comentarios, preguntas, entonces los dejo para que hagan su quiz a las 6:30. Entonces, tenemos pendiente el quiz que va a ser ahorita y su parcial, que ya no me falta hacer la parte del tejido conectivo y adiposo, sería entonces el domingo a las 3 de la tarde. Cuando lo termine, le digo cuántas preguntas son y cuánto tiempo va a hacer. Bueno, si se le ocurre algo, me chatean, me preguntan. Y bueno, si Dios quiere, nos vemos entonces hasta el otro martes, ¿ok? Entonces cuídense y que estén bien. Chao, hasta luego. Chao. Chao, Chao, chao. profe. Hasta luego, cuídense.